Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier parte que nos estés viendo. Seas bienvenido y gracias por acompañarnos a celebrar como cada domingo. Sí, para nosotros es un privilegio estar acá y pues compartir contigo esa palabra, esa semilla que Dios quiere depositar en tu corazón hoy para poder seguir moldeando nuestro carácter, moldeando nuestra mentalidad y que podamos seguir avanzando para que juntos cumplamos todos el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Reconozco que prefiero mil veces hablar en persona, ¿sí? Prefiero mil veces estar con las personas enfrente, verlos sonreír, verlos saludarse y todo. Pero bueno, de momento estamos haciéndolo a través de esta vía y esperamos pues que edifique tu vida, ¿sí? Todo lo que estamos aprendiendo, si estamos hablando del reino de Dios, de cómo el reino de Dios, cuáles son los principios que yo debo de practicar para vivir en el reino de Dios. La semana pasada estuvimos compartiendo de que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ujú. Estuvimos profundizando en acerca de qué es la justicia de Dios, cómo es que si yo presto más atención a lo que dice la gente de mí, nunca voy a poner atención a lo que Dios dice de mí, ¿sí? Que esa debería ser nuestra verdadera identidad, que es lo que Dios dice de nosotros. Así que hoy vamos a seguir hablando del reino y bueno, vamos a compartir con ustedes algunos puntos clave, pero antes de empezar con lo que Dios me ha dado para compartirte hoy, vamos a ver qué nos ha preparado mi esposa para poder reforzar nuestra visión, reforzar eh, aquello que nos da dirección de lo que queremos lograr como iglesia Ujú. y vamos a tener un momento de adoración, un momento de alabanza antes de compartirte la palabra. Así que ponte cómodo, disfruta, ¿sí? Disfruta ahí en tu sofá, en tu sillón, en tu auto, en tu coche, mientras trabajas, donde quiera que estés escuchando esta prédica. Esperamos que sea una prédica, una palabra oportuna del cielo para tu corazón. Ujú. Así que, adelante. Muy bien. ¿Se acuerdan que dijimos que este iba a ser un año de dar lo que hemos recibido, verdad? Primeramente, bienvenidos. Y hablando de esto, del enfoque que tenemos este año, yo esta semana estaba hablando con una amiga de hace muchos años y esta amiga es pastora y ella hace muchos años me impartió algo. Y yo cuando hablaba con ella le recordaba que esas cosas que ella me impartió, ¿verdad? Ella me impartió algo y me dio un anillo en su momento con esa impartición. Y yo le compartí a ella que no solamente eso que ella me impartió, sino cada cosa que a mí me han impartido personas de parte de Dios y que me han dado algo físico, como un anillo, como una pasmina, como varias cosas, dinero, cosas así. Todo eso que yo he recibido, yo le compartí a ella esta semana que yo he sido intencional en preguntarle al Espíritu Santo a quién quiere que yo se lo dé, porque eso me hizo bien a mí, me bendijo a mí, me dio a mí una imagen de algo que Dios tenía preparado para mí, pero no me lo quedé solo para mí, sino que yo fui intencional en ver quién podía necesitar esa misma impartición que me hizo bien a mí y en dársela, ¿sí? Entonces, es un año de eso, es un año de ser muy intencionales en eso que yo he recibido, empezar a darlo, ¿sí? Y empezar a preguntarle al Señor a quién se lo doy, ¿sí? Porque hay gente que lo está necesitando y si tú lo tienes, no te lo quedes para ti. Hay un versículo de la Biblia que dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Y nosotros no vamos a ser de los segundos, vamos a ser de los primeros, ¿sí? No vamos a ser un estanque, sino que vamos a ser un río. Entonces, volviendo al enfoque de este año, que es id, que es vamos y hagamos, yo quería compartirte dos perlitas que vi esta semana mientras leía el libro de Hechos. Este año vamos a estar profundizando en el libro de Hechos. Y número uno, eh, algo súper importante es que nosotros vamos a vivir aquello que creemos, ¿sí? Tú y yo solo vamos a poder vivir y experimentar en nuestra vida diaria eso que creemos. De hecho, lo que hoy estás viviendo es lo que realmente tú estás creyendo. Y lo que tú empieces a creer diferente hoy es lo que algún día vas a vivir.
si tú sigues cultivando esa creencia, ¿sí? Nosotros vivimos lo que creemos y nosotros creemos lo que decidimos oír con atención. Sí, la palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y hay una traducción de este versículo que a mí me encanta que dice que la fe viene por oír atentamente la palabra de Dios. Entonces, ¿de quién depende mi atención? Depende de mi decisión. Yo decido a qué presto atención y hay tres cosas que yo tengo que decidir en mi día a día, ¿sí? ¿Qué lugares voy a frecuentar? ¿Qué información voy a dejar que entre por mis oídos y con qué personas me voy a relacionar? Porque dependiendo de la conversación que yo tenga con esas personas, lo que va a entrar por mis oídos va a crear una buena creencia o va a crear una creencia que me va a llevar a vivir mal. Entonces, número uno, nosotros tenemos que poner atención cuando escuchamos la palabra de Dios si queremos fortalecer una creencia correcta que nos lleve a vivir lo que realmente queremos vivir, que es una identidad correcta como hijos de Él, ¿sí? Número dos, elegir bien a qué exponemos nuestros oídos todos los días, ¿sí? Tenemos que ser bien intencionales y yo te invito a que esta semana hagas como que revises, ¿sí? Que revises qué cosas estás oyendo con las personas que te relacionas, los lugares que frecuentas, qué cosas estás oyendo en la radio o en tus auriculares cuando pones lo que sea, ¿verdad? Que oigas o en la televisión, porque todo eso está trayendo, son semillitas que van formando creencias, ¿sí? Y a mí me llamó muchísimo la atención en Hechos 3 y 4 que yo leí que cuando Pedro fue a sanar al paralítico, ¿se acuerdan que al cojo de nacimiento que sanó en la puerta del templo? ¿Se acuerdan que lo comentamos la semana pasada? Me llamó mucho la atención que antes de sanarlo, Pedro le dijo, mírame, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos sabían que la fe viene por oír con atención. Si él no atendía a lo que le iba a decir Pedro, quizá se perdía esa sanidad. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú estés escuchando algo importante, presta atención. ¿Sí? Ellos sabían que era importante la atención y después de esa atención se manifestaron milagros. Y número tres, algo que tiene que ver con ir, ¿sí? También meditando en Hechos 3 y 4 ahí tú vas a ver que ellos tuvieron mucha oposición de parte de los religiosos, ¿sí? Y dice aquí en Hechos 4 que pues después de este milagro que se manifestó con esta persona, ellos dijeron esto, te voy a leer, ¿vale? En el versículo 16 dice, ¿qué haremos con estos varones? Porque en verdad un milagro manifiesto ha ocurrido por medio de ellos y es sabido por todos los que moran en Jerusalén y negarlo no podemos. Pero para que esta noticia no se propague más entre el pueblo, amenacémoslos para que no vuelvan a hablar a nombre alguno en este nombre, a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les dieron órdenes de que se abstuvieran completamente de hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero contestando Simón Pedro y Juan les dijeron, juzguen si es correcto delante de Dios que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios, porque nos es imposible dejar de decir las cosas que hemos visto y escuchado. ¿Sí? Versículo 20. Entonces de aquí yo saqué dos cositas. Una es que lo que cuando nosotros vemos oposición como hijos de Dios, a veces tendemos a sentir miedo o podemos verlo como una amenaza, ¿sí? Pero cada vez que nosotros vemos en la Biblia la oposición contra los hijos de Dios, Dios se vale de esa oposición para avivar a los hijos de Dios, para hacerlos más valientes, para llenarlos del Espíritu Santo y para producir resultados aún mayores, frutos aún mayores de los que se hubieran producido si no hubiera esa oposición. Podemos ver un ejemplo en la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? A veces vemos la cizaña como una amenaza, pero lo que realmente hace la cizaña, esto depende de nuestra perspectiva. Podemos verlo como un problema o podemos verlo como una oportunidad. Lo que realmente hace la cizaña, bueno, la cizaña va a chuparle los nutrientes al trigo, pero realmente lo que provoca es que el trigo sea obligado a profundizar más en sus raíces para obtener un fruto más gordo del que iba a tener si no hubiera cizaña.
¿Sí? Entonces, ¿qué hace la oposición? ¿Qué hacen las situaciones adversas cuando estamos nosotros queriendo hacer el plan de Dios? Nos van a obligar a profundizar nuestras raíces en nuestra comunión con el Señor y eso va a producir un fruto aún más grande del que iba a manifestarse si no hubiera oposición. ¿Por qué? Porque vamos a crecer en determinación, nos va a obligar a crecer en valentía, nos va a obligar a crecer en determinación, en apasionarnos, en comprometernos. ¿Sí? Y eso es lo lindo de la oposición. Yo recuerdo que si no hubiera sido por la oposición que yo experimenté en el año 2012 en ese lugar donde yo trabajaba, en ese instituto de estudios psicológicos, Dios nunca me hubiera mostrado la visión que me mostró con las mesas redondas. ¿Sí? Yo predicaba en ese trabajo donde yo estaba y a mí me llamaron la atención por predicar y finalmente me despidieron de esa empresa. Y yo me enojé tanto porque dije, ¿cómo es posible que yo estoy predicando y a mí me despiden del trabajo por predicar si estoy haciendo lo que tú quieres, Señor? Y gracias a ese enojo, gracias a esa oposición que yo experimenté en ese trabajo, Dios se valió de esa oposición para llevarme a mí a profundizar y a mostrarme lo que hoy estamos viviendo como iglesia. Sí, esa herramienta, esa estrategia que Él nos ha dado de las mesas redondas. Entonces, esto es un ejemplo personal y para que tú tengas esa perspectiva, no te sientas amenazado por la oposición, ¿sí? Porque es algo que te va a ayudar a dar mayor fruto. Y número cuatro, este versículo 20 lo que dice, nos es imposible dejar de decir las cosas que hemos visto y escuchado, ¿sí? Y yo te quiero preguntar hoy, ¿qué has visto tú y qué has escuchado tú del Señor? Porque cuando tú has visto y tú has escuchado algo, te va a ser imposible quedarte callado, ¿sí? Mi amor, ¿tú qué has visto y qué has escuchado? Bueno, yo he visto muchas cosas. Una de ellas fue cómo Dios restauró mi corazón después de haber enterrado a mi padre, después de haber enterrado a mi hija. Yo no podía, nunca pude perdonarme con mis fuerzas. Era fácil para mí perdonar a otros, era fácil para mí pedirle perdón a otros, pero nunca fue fácil para mí perdonarme a mí. Entonces, cada vez que veo a alguien cargando con una mochila de culpa, pues yo no lo puedo evitar. No puedo quedar callado. Yo le comparto rápidamente como, pues, ese cambio que hubo en mi vida cuando me encontré con Jesús, de que toda mi culpa que venía cargando la clavé en una cruz, así literalmente. Entonces yo no puedo callarme eso. Y por eso, pues como lo he vivido, como lo he visto, como lo he escuchado y como lo he sentido en mi corazón, es la libertad que solo Dios puede dar. Pues yo ahora cada vez que veo a alguien que es esclavo de la culpa, de la condenación, pues yo siempre le comparto, ¿sí? Ujú, Y eso me imagino que es lo que quieres hacer, que la ujú, gente, aquello que ha visto, aquello que ha oído, que no se lo cae, que no se lo quede, sino que lo comparta, porque Dios ujú. quiere usar eso que te liberó a ti, lo quiere usar también en otras personas, ¿sí? Exactamente, por ahí va la cosa. Entonces te queremos invitar a que esta semana tú hagas un recuento, hagas un inventario, agarra un papel y empieza a hacer un inventario de todas esas cosas que tú has visto del Señor, ya sea en tu propia vida o las has visto en alguien más, y de esas cosas que tú has oído del Padre. ¿Sí? Yo escuché del Padre lo importante que soy para Él, escuché del Padre que todo está bien conmigo, escuché del Padre que Él me perdonó esas cosas que yo no me podía perdonar y muchas cosas más, ¿sí? ¿Y qué vi del Padre? He visto muchas cosas, pero las primeras cosas que vi y las más impactantes para mí fueron las sanidades que tuve en mi cuerpo y que vi a través de mí en cuerpo de otra persona. Tuve sanidad en mis dos rodillas, yo ya les conté muchas veces. Tuve sanidad de un pronóstico de cáncer que me habían dicho que posiblemente me iba a dar un cáncer de algo y finalmente pues Dios me sanó. Tuve también la oportunidad de recibir mi sanidad de anorexia, 9 años de anorexia. Dios me la sanó en un segundo, con una sola palabra. Me sacó los temores, me sacó la baja autoestima. Y tú seguro que tienes un montón
para escribir y un montón para compartir, así que queremos animarte a que eso no te lo guardes. Por favor, no te lo guardes, porque eso es un testimonio vivo de que Cristo es real, de que Cristo está vivo y está vivo a través de tu vida. ¿Sí? Y ahora vamos a tener este tiempo de alabanza. Quiero que te enfoques en Él. Te animamos a que prestes mucha atención a cada palabra, porque más allá de que nosotros vamos a compartir y estamos compartiéndote cosas, quien está ahí contigo es el Espíritu Santo y Él se vale de todo esto para hablarte cosas específicas para tu vida, para tu situación y para tu futuro. Así que ponle toda tu atención a Él, agradécele por este tiempo, porque tenemos el privilegio de poder conocerle cada vez más. Y a medida que lo conocemos más, más vida eterna vamos a experimentar en nuestra propia vida. Señor, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad de conocerte más, gracias por esta oportunidad de recibir palabras frescas, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres personal y tú eres especial con cada uno de nosotros. Tú hablas a nuestros corazones individualmente, Señor. Gracias, Señor. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor. Ay, estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo
Como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Señor, gracias. Esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Gracias porque hoy podemos conocerte más y experimentar más esa vida eterna que tú ya nos diste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y aquí los dejo con el mensaje para hoy. Gracias. Gracias. Qué bueno es alabar el nombre del Señor. Dice que cada vez que nosotros elevamos nuestras oraciones, cada vez que nosotros elevamos una alabanza, una adoración, Dios recibe esa alabanza como una ofrenda, así como un olor fragante. Así que mm, gracias por acompañarnos a adorar, a alabar el nombre del Señor. Y recordemos que estamos viendo la serie de el reino de Dios, ¿sí? ¿Cómo es vivir en el reino de Dios? Ya vimos hace 2 domingos cuáles son los principios para vivir en el reino de Dios. La semana pasada vimos de cómo es que el que busca primeramente el reino de Dios, el que busca la justicia de Dios, todo lo que vamos a necesitar, Dios nos lo va a añadir, ¿sí? Y ya dijimos que justicia de Dios es más, tiene que ver más con lo que Dios dice que yo soy que con lo que la gente dice que yo soy. Así que la justicia de Dios es simple y sencillamente verme como Dios me ve, hablarme como Dios me habla, pensar de mí como Dios piensa, y esa debe ser mi identidad. Si estamos en el año de la identidad, en el año de ir y hacer discípulos. Y bueno, hoy te quiero empezar en la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21 dice, eh, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? ¿Por qué empiezo con este verso hoy? Porque como hijos de Dios, nosotros ya hemos sido revestidos del poder y la autoridad de Dios y no se trata de algo que yo me gano, sino que se trata de algo que yo ya soy en Cristo Jesús. Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, esa nueva identidad en Cristo es lo que me reviste del poder y la autoridad de Dios en mi vida. ¿Sí? Entonces, el punto número uno que quiero hablar contigo hoy, que quiero compartir a tu vida, es reconocer, ¿sí? Si tienes ahí donde tomar notas, te invito a que tomes notas. Yo siempre tomo notas. Aquí tengo todas mis notas, aquí tengo mis notas. Entonces, yo te invito a que siempre, siempre que Dios hable alguna palabra a tu vida, que la anotes, que ponga la fecha. Y ya verás cómo en cuestión de unos días, de unas semanas, unos meses, vas a empezar a ver cómo cada una de esas palabras empieza a cobrar sentido en tu vida cristiana, ¿sí? Entonces, reconocer, ¿sí? Y quiero compartirte algo. La gente que trabaja en los bancos, que trabajan como cajeros, que reciben y despachan dinero, la manera en que los entrenan para reconocer un billete falso no es dándoles billetes falsos, sino que ellos les dan miles y miles de billetes originales que son auténticos. Y solo con estar tocando todos los días billetes verdaderos, billetes verdaderos, billetes verdaderos, es que el día que alguien les mete un billete que es falso, solo con tocarlo, ni siquiera lo tienen que ver, solo con tocarlo,
ellos reconocen que ese billete no es auténtico, ¿sí? Entonces, yo te quiero a invitar a que reconozcas, ¿sí? ¿Qué es tu identidad en Cristo? Para que cada vez que venga el enemigo, que alguien te diga algo, tú solo con escucharlo sepas si eso tiene que ver con tu identidad o eso contradice quién eres en Cristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener desarrollado un discernimiento espiritual. No podemos reconocer mi identidad en Cristo con la mente, con el cuerpo, con mis palabras, sino que es un discernimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, yo puedo reconocer cuando una persona tiene malas intenciones. Yo puedo reconocer cuando una persona me está mintiendo. Yo puedo reconocer cuando alguien me está ocultando algo, ¿sí? Y de esa misma manera, como podemos reconocer cuando las personas no están siendo auténticas, pues tú y yo tenemos que llegar a un punto en donde tengamos esa habilidad de reconocer cuál es nuestra identidad en Cristo, ¿sí? Por ejemplo, yo cada vez que teníamos dificultades o problemas en mi casa, lo más difícil para mí ha sido moldear mi carácter, moldear mi manera de reaccionar a todo aquello con lo que no estoy de acuerdo. Y un día me di cuenta que mi identidad en Cristo no incluye esa manera de reaccionar a lo que no me gusta. Mi nueva criatura en Cristo no debería reaccionar como venía reaccionando cuando no estoy de acuerdo con las cosas. Sí. Entonces, me ha costado trabajar en mi identidad en Cristo, en ser una nueva criatura que ya no reacciona con la misma ira, con el mismo enojo que reaccionaba antes. Sí. Entonces, cuando tú reconoces cuál es tu identidad de Cristo, tú dices, vale, ¿cómo debería de reaccionar yo si Cristo habita en mí, si el Espíritu Santo habita en mí y yo soy una persona que doy fruto de lo que el Espíritu Santo ha depositado en mi corazón? ¿Cuál es mi identidad? ¿Sí? ¿Es una identidad de paz o es una identidad de conflicto? ¿Es una identidad de alegría o es una identidad de tristeza? ¿Mi identidad en Cristo es una identidad de orgullo o es una identidad de humildad? ¿Mi identidad en Cristo es que las emociones o los sentimientos me dominan o mi identidad en Cristo es que tengo dominio propio para saber elegir entre lo bueno y lo malo? Sí, entonces yo te invito a que anotes, sí, reconocer que cuando yo vivo en Cristo, lo que me reviste del poder y la autoridad de Cristo es que yo reconozca mi identidad en Él. Sí, no voy a tener identidad ni autoridad de Dios en mi vida si yo no empiezo a vivir como nueva criatura. Si yo sigo viviendo como la vieja criatura, no voy a poder disponer ni del poder ni de la autoridad que Dios pone en nosotros para crear con nuestras palabras como Él creó todo el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces, punto número uno, reconocer mi identidad en Cristo. Punto número dos, anota, ¿sí? Cultivar. La primera es reconocer y la segunda es cultivar, ¿sí? ¿Y qué versículo te quiero compartir? Pues Lucas 5:16. Dice, pero él, hablando de Jesús, se retiraba a lugares solitarios y oraba. Simple. Sí. Los discípulos, cuando le vieron que Jesús hacía muchos milagros, no le dijeron, Jesús, enséñanos a poner las manos. No le dijeron, Jesús, enséñame en qué piensas cuando estás sanando a alguien. No, Jesús vio que ellos querían aprender, pero ¿cuál fue la pregunta? Jesús, Enséñame. enséñanos a orar. ¿Por qué los discípulos les pidieron a Jesús que les enseñara a orar? Pues porque la oración es el canal a través del cual recibimos
la autoridad del Padre para nuestras vidas. ¿Sí? La oración. ¿Tú quieres saber cuánta autoridad tiene una persona? Mira cuánto se aparta para orar. Poca oración, poca autoridad. Mucha oración, mucha autoridad. Sí. Entonces, no solo se trata de reconocer mi identidad en Cristo, sino que también reconocer que dependiendo de cuánto aparto yo cada día para apartarme y para orar, es que Dios puede darme de su autoridad para sanar a los enfermos, imponer mis manos, liberar a los cautivos, liberar a una persona que tenga algún mal espíritu, sanar a alguien, echar fuera una enfermedad. Todas esa autoridad, ese poder va a estar disponible en mí cuando yo soy una persona que, al igual que Jesús, se aparta a lugares solitarios y ora a su Papá Celestial todos los días. Sí, entonces yo te pregunto, ¿cada cuánto tú te apartas de tu trabajo, te apartas de tu móvil, te apartas de la televisión, te apartas de tus hijos, de tu familia, de tu jefe, tu trabajo, tus compañeros? ¿Cada cuánto te apartas a orar para que Dios ponga más autoridad en ti, para que tú puedas seguir siendo un canal que Dios usa para bendecir a otras personas? ¿Sí? Entonces tenemos que cultivar una vida de oración y comunión diaria, ¿sí? Una vida de apartarnos todos los días para tener esa oración y esa comunión con el Padre, para que se abra el canal y Él deposite en nosotros poder y autoridad para ejercer, ¿sí? Él nos dio esa autoridad. Cuando nosotros decidimos ser discípulos de Jesús, dice que Jesús les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles todo esto que han aprendido de mí. Y mientras ustedes hagan eso, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente tú y yo estamos apartándonos. Yo lo hacía antes y yo me apartaba para orar a Dios, pero no me apartaba para abrir mi canal para que Él me depositara autoridad y poder, sino que yo me apartaba para orar y para poderle decirle todas mis quejas. Señor, ¿por qué si yo he hecho esto, tú no me has respondido a esto? Señor, ¿por qué si yo he actuado de esta manera, por qué la gente me paga de esta manera? Señor, si yo he sembrado esto, ¿por qué no cosecho lo que he sembrado? Y yo aprendí que lo más importante de apartarse a un lugar solitario para hablar con Dios, para tener comunión con tu papá, no es lo que tú le dices a él, porque él ya sabe todo lo que tú y yo necesitamos, él ya lo sabe. ¿Sí? Entonces no se trata de apartarnos a orar para contarle todos mis problemas, que él ya lo sabe. Sí, yo me imagino a Dios cuando tú y yo estamos orando, Padre, oramos por un nuevo trabajo, oramos por mi tía Pepita que está enferma, oro por mi primo que está siendo esclavo del alcoholismo, oro por esto. Y yo digo, no está mal que oremos por las personas, ¿sí? Pero cuando tú te apartes, como Jesús lo hacía, toma en cuenta que ese momento en el que te apartas no es para contarle a Dios lo que Él ya sabe. Es para que Él te diga a ti, te dé instrucciones de para qué está poniendo en ti poder y autoridad. ¿Qué es lo que Él quiere hacer a través de ti en la vida de las personas que están a tu alrededor? ¿Sí? Y es cambiar de querer contarle todo lo que estás pasando a decirle, Señor, aquí estoy. Muéstrame qué es lo que quieres que haga con tal persona. Muéstrame qué quieres que haga con este problema que tiene tal amigo, ¿sí? Con esta situación que está viviendo esta familia, con esta situación que pasa en la empresa. Señor, pon de tu autoridad y pon de tu poder en mí para yo poder ser una extensión de tu amor en la vida de esas personas y poder ir con autoridad
y resolver esa situación para que la gente te conozca que tú eres mi papá, que tú eres nuestra provisión, nuestra fuente de provisión para resolver cualquier situación. ¿Sí? Entonces, número uno, dijimos reconocer tu identidad en Cristo. Número dos, cultivar una vida de oración y comunión, ¿sí? Todos los días, apártate, además de orar por la gente, además de orar para contarle tus problemas, apártate una vez al día para decirle, Señor, vengo a recibir instrucciones de qué vamos a hacer tú y yo hoy en la tierra donde vivo, en Tarragona, en Reus, en Barcelona, en Madrid, en Guatemala, en México, en Colombia, donde quiera que tú estés, Señor, yo soy un embajador de tu reino aquí en esta tierra, así que hoy me he apartado de todo el ruido que hay a mi alrededor para recibir instrucciones de qué es lo que quieres que haga con este poder y esta autoridad que has depositado en mí. ¿Sí? Entonces yo te invito a que lo hagas y verás que te vas a sorprender cuando en vez de solo orar para pedir, oramos para recibir instrucciones de qué es lo que Él quiere hacer a través de nosotros. ¿Sí? Espero que esto esté edificando tu vida porque honestamente te lo imparto desde mi corazón porque yo lo empecé a hacer. Sí, Señor, ¿para qué me has dado esta autoridad? ¿Para qué me has dado este poder? Y resulta que yo no escuchaba instrucciones. ¿Sí? Es como cuando tú compras un mueble IKEA y quieres armarlo y no lees las instrucciones. ¿De qué te sirve tener ahí? ¿De qué te sirve tener el móvil si no tiene internet, no tiene wifi a cuál conectarse para recibir los datos que Dios te quiere dar? ¿De qué va a hacer contigo y con tu vida? ¿Sí? Bueno, número tres, anota ahí, ¿sí? Conocer. Número uno era reconocer. Número dos es cultivar. Y número tres es conocer y meditar la palabra de Dios. Conocer y meditar la palabra de Dios. Sí. Dice en Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cada vez que tú y yo estudiamos las escrituras, se fortalece nuestra fe, ¿sí? Porque a través de esa palabra, no solo se fortalece mi fe, sino que también empiezo a construir el fundamento de la autoridad que tengo en Cristo. ¿Sí? Recordemos que el fundamento, que es Cristo, es la palabra de Dios. Sí, Jesús es el verbo. Sí, él es el fundamento que tú y yo tenemos que conocer y meditar todos los días. ¿Qué pasa? Que si yo construyo una casa, construyo un edificio y no está bien hecho el fundamento, no importa cuánto le pongas arriba, tarde o temprano, al no haber fundamento, se va a derrumbar, ¿sí? Entonces, ¿por qué conocer y meditar en la palabra de Dios? Porque cada vez que tú y yo nos apartamos a orar y luego de haber orado para saber cómo usar esa autoridad, ese poder que Dios ha puesto en tu vida, tú vas al manual de instrucciones de qué dice su palabra y pones el fundamento correcto, que es alinear tu corazón con lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces tú y yo vamos a ver la Biblia como una guía, como un GPS, como una lámpara que nos va alumbrando el camino y cada vez que tomamos una decisión, si hay palabra en mi corazón, la luz va a estar encendida. Sí, entre más palabra, entre más fundamento haya, más fuerte es la luz que va a alumbrar tu camino. Poquita palabra hay, si tú solo te sabes Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, pues tú tienes una lucecita así chiquitita que te alumbra el camino, ¿sí? Pero si tú tienes un versículo de cómo hacer cuando estás en un problema financiero y también tienes un versículo de cómo sacar las enfermedades de tu cuerpo y también tienes un versículo de qué hacer cuando viene la resistencia del enemigo, si tú tienes un versículo para saber cómo declarar sanidad sobre las personas, tú tienes un versículo para poder orar por un amigo, por un familiar, wow, cada uno de esos versículos va haciendo que la lucecita, esa lumbrera que alumbra tu camino, se haga más fuerte y más fuerte, más fuerte y tú tengas una mayor perspectiva del camino en el que Dios quiere que camines. ¿Sí? Mayor fundamento, mejor es la luz, mejor perspectiva y más cosas podrás construir arriba si el fundamento es el correcto. ¿Sí? Porque si el fundamento es Cristo, si el fundamento es la palabra, eso no se va a derrumbar.
¿sí? Porque estás construyendo sobre la roca. Y ninguna situación que venga a tu vida va a derribar si tú construiste sobre la roca. ¿Sí? Ahora, yo por muchos años construí sobre la arena. Y te cuento, sí, construí sobre la arena mi relación con mis padres. Y tarde o temprano se derrumbó. A tal punto que cuando mi padre murió, yo no pude ni pedirle perdón por lo mal que estaba la relación. Construí mi primer matrimonio sobre la arena. Y bueno, pues no había lumbrera alumbrando, no había fundamento. Y al poco tiempo ese matrimonio se derrumbó. ¿Cuál fue el resultado de no tener luz que me alumbrara el camino? Pues que me tocó ver a mis hijos crecer con un padrastro, ¿sí? Y hasta el día de hoy todavía sigo pagando las consecuencias de haber sido un padre ausente con mis hijos en Guatemala, ¿sí? Entonces, eso es construir sobre la arena. Tú vives a tu manera, haces las cosas como tú piensas que hay que hacerlas y no reconoces tu identidad en Cristo, no cultivas una vida de oración, no tienes comunión con tu papá día a día, no conoces la palabra de Dios y entonces cada decisión que tomas las tomas con los ojos vendados, ¿sí? Y por eso es que se termina derrumbando, ¿sí? ¿Qué más construí sobre la arena? Pues una carrera profesional en la industria farmacéutica. 14 años, empecé como visitador, luego fui supervisor, luego estuve viajando a otros países, implementando programas en instituciones públicas y privadas de varios hospitales. Y cuando la gente me vio 14 años después, pues dijeron, wow, este ya tuvo éxito, trabaja en una multinacional, tiene un buen coche, una buena casa, ¿no? Pero mi corazón por dentro, cada noche que yo llegaba a mi casa me sentía vacío. ¿Por qué? Porque había construido sobre la arena, no sobre la roca. No había buscado primero el reino, sino que había buscado primero la añadidura. Y entonces esa carrera también se derrumbó. Y dije yo, bueno, Señor, confieso que desde que nací hasta los 32 años había vivido a mi manera. Y ahí fue donde me rendí y le digo, Señor, reconozco que tus planes son mejores que los míos. Reconozco que si quiero cultivar una mejor relación contigo, con mis papás, con mis hijos, con cualquier ser humano, voy a tener que transformar mi mente, renovar mi mente con la palabra de Dios. Así que ayúdame a reconocer el fundamento correcto que debo de poner y dame una nueva oportunidad. ¿Sí? ¿Y qué pasó? En 2018 nos conocimos con mi esposa. Yo empiezo a poner mis primeros ladrillitos del fundamento, ¿sí? Buscar primero el reino, buscar la justicia, habla como Dios habla, piensa como Dios piensa, haz las cosas como Jesús las haría y empiezo. Y hoy, pues mi matrimonio, mi familia, mis finanzas, mi salud, todo está construido sobre la roca, que es Cristo, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero impartir a tu vida. Que no importa lo mal que lo hayas hecho en el pasado, no importa todas las malas decisiones que has tomado hasta el día de hoy, lo único que tienes que hacer es, Señor, rendirse, ¿sí? Allá en Latinoamérica, cuando alguien quiere que te rindas, te dice, arriba las manos. Y hoy yo te digo, te apunto y te digo, arriba las manos, ríndete. Deja de vivir a tu manera y empieza a vivir a la manera de Dios. Y estoy seguro que Dios te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú empieces a reconocer tu identidad en Cristo, a cultivar una vida de oración y comunión y a conocer y meditar en la palabra de Dios todos los días para que se fortalezca tu fe y empieces a poner el fundamento correcto que es Cristo. Y entonces tendrás la autoridad, ¿sí? La autoridad de vivir en el reino de Dios. Porque ahora sí estás buscando primero el reino. Estás teniendo comunión con Él, hablando con Él, poniendo fundamento correcto en tu corazón. Y entonces ahora de tu mente, de tu boca, de tus manos saldrán palabras de verdad, palabras que impartirán vida a los que están alrededor tuyo, ¿sí? Y bueno, vamos al número 4. Anótalo ahí, ¿sí? Tengo que aprender a vivir por fe y no por mis propias fuerzas.
para tú tener autoridad en el reino de Dios, no vas a lograr tener autoridad si vives por tus fuerzas. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Sí? Entonces, cuando yo enfrento desafíos, cuando yo tomo decisiones y confío ciegamente en que Dios me va a guiar a tomar buenas decisiones, entonces la autoridad va a ser depositada en mí, porque mi confianza está puesta en Él, no en si voy a hacer lo correcto o me voy a equivocar. Todos nos vamos a equivocar. Yo me he equivocado. Esta semana me he equivocado. La semana pasada me equivoqué, ¿sí? Pero ¿por qué todavía hay autoridad de parte del Señor en mi vida? ¿Por qué estoy viviendo el reino de Dios, mi familia y yo? Porque no está basado en mi inteligencia, sino que yo aprendí a vivir por fe, aprendí a confiar en la soberanía de Dios para actuar en cada situación. Y yo digo, si yo hago esto de la manera que Dios dice en su palabra, yo puedo seguir caminando confiando en que Dios es el que guía mis pasos. Pero vamos a tener que aprender a vivir por fe. ¿Sí? Y es tan sencillo como cuando tú contratas a un abogado porque tienes algún problema legal o algo que resolver. ¿Qué te dice el abogado? Cuénteme los hechos. Y tú le dices, pero mire, ¿qué va a pasar? Tranquilo, de eso me encargo yo. ¿Sí? Pero mire, y la multa o la ley o qué dice tal artículo. Y el abogado te dice, no, tranquilo, yo fui el que estudió 7 años para leyes, yo fui el que estudió para ser abogado, usted no se tiene que preocupar por eso. Ese es mi trabajo, ¿sí? Y hoy Dios quiere decirte a tu vida, ¿sí? Querido, querida, Dios te dice, vive por fe, no vivas por vista, no vivas por tus fuerzas porque te vas a cansar. Se van a agotar tus fuerzas, se van a agotar tus ideas. Deja que yo tome el control de tu vida y entrega, trae a mis pies todo lo que te esté pasando y confía en que yo voy a proveer todo lo que tú necesites mientras estés aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, una persona que vive por fe, le da igual si está en España, está en Guatemala, si está en México, si está en Colombia. Yo digo, mi fuente de provisión es mi papá celestial. Yo voy a tener trabajo esté donde esté. No importa si yo estudié allá y mis títulos aquí no están, Dios te va a proveer un trabajo, Dios te va a proveer un título, Dios te va a proveer una amistad, Dios te va a proveer recursos económicos, te va a proveer ideas creativas de cómo crear un negocio, cómo emprender. Pero cuando yo vivo por fe, en cualquier tierra donde estés, la tierra que pisen tus pies, si tú vives conforme a la palabra de Dios, la tierra que pisen tus pies brotará leche y miel para ti, para tu familia, para los tuyos. ¿Sí? Así que, número uno, reconocer tu identidad en Cristo. Número dos, cultivar una vida de oración y comunión con Él diaria. Número tres, conocer y meditar en la palabra de Dios todos los días para poner el fundamento correcto. Número cuatro, vivir por fe y no por nuestras propias fuerzas. Y número 5, para que podamos vivir en autoridad en el reino de Dios. Anótalo, ¿sí? Dice Mateo 20:26. El que quiera hacerse grande entre ustedes, este es Jesús hablándole a los discípulos, deberá ser primero su servidor. Entonces anota, número 5, ¿sí? Servir con humildad y amor es lo que me lleva a vivir la grandeza del reino de Dios. Servir con humildad y amor es lo que me lleva a experimentar la grandeza, la autoridad, el poder del reino de Dios para mi vida, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero ser un verdadero líder, mi vida es el servicio a los demás. Y no es solo servir, 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 no, es un servicio humilde, un servicio desde el amor y un servicio que lo das sin esperar nada a cambio, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Tú crees que a toda la gente que Jesús le sirvió
fueron agradecidos con él. Ya lo sabes que no. Es más, una vez sanó a 10 leprosos. A los 10 los sanó, le limpió su piel y todo. Y de los 10 dice que solo uno regresó a dar las gracias. Sí. Pero el hecho que los 9 que se fueron y no dieron gracias, no hizo que Jesús dijera, pues ahora ya no sigo sanando a nadie. Jesús siguió sanando. Y es más, le dijo a sus discípulos, vayan y hagan las cosas que yo han hecho conmigo, mayores las harán ustedes. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, derramará poder sobre ustedes para que ustedes vayan y hagan milagros y proezas como los que vieron mientras anduvieron conmigo. ¿Sí? Entonces el servicio, yo te invito a que busques una oportunidad para servir en tu entorno. No sé si Dios quiere que tú sirvas a alguien en tu familia. Sí, no sé si Dios quiere que tú sirvas a la gente que trabajan donde tú trabajas, ¿sí? No sé si Dios quiere que sirvas a tu comunidad, ¿sí? Que Dios quiera contar contigo para que vayas y sirvas a la gente que vive en tu barrio. Yo no sé si Dios quiere que sirvas en tu iglesia, que sirvas en algún ministerio, ¿sí? Pero si tú hoy no estás sirviendo, no hay manera que yo pueda llegar a ser un líder reconocido en el reino de Dios si no le he servido a nadie en esta tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través del servicio al prójimo es que yo le demuestro a Dios cuánto lo amo a Él y cuánto amo al prójimo. ¿Sí? Recuérdense que esos son los dos mandamientos. Ama al Señor por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con todas. Y el segundo mandamiento es ama al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y cómo yo le demuestro al Señor que le estoy amando a Él con todo y cómo le demuestro yo a Dios que estoy amando al prójimo es a través de aquello que hago por los demás, a través de ese ministerio en el que yo sirvo cada semana para que la vida de alguien mejore en mi iglesia, en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, que la gente esté agradecida que tú sirves ahí, que tú ayudas a la gente ahí, que tú no eres de los que ven las necesidades y pasas de largo, sino que tú eres una persona que cada vez que ve a alguien que está necesitado, tú dejas lo que estás haciendo y le dices a esa persona, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Sí? Entonces, el servicio tiene que ser con humildad, el servicio tiene que ser con amor. Busca una oportunidad en tu entorno, demuestra que la autoridad que Dios te ha dado no la usas para ofender a la gente, para hablar mal de la gente, sino que la autoridad que Dios te ha dado como un hijo de Dios es una identidad de servidor, una identidad de un líder que mejora la vida de las personas que están a su alrededor, ¿sí? Entonces, busca algún lugar donde servir. Yo estoy seguro, si tú buscas, vas a encontrar. Mira, yo esta semana, yo soy una persona que todo el tiempo estoy muy atento, con los ojos, los oídos, muy atento a ver en dónde se necesita algo, ¿sí? Y bueno, la semana pasada empecé y esta semana se fue generando más y he ayudado a profesores del colegio donde van mis hijas a poner unas pizarras. Y tú dices, bueno, ¿y qué es eso de poner pizarras? Pues resulta que el colegio le habían donado 8 pizarras y estaban ahí en una bodega almacenadas y nadie las ponía en las paredes. Y vengo yo y hablo con otro papá que él sí sabe de eso de agujerear paredes y él sí sabe poner un tornillo y todo. Y le digo yo, mira, ¿por qué no las ponemos? Ah, pues si usted me ayuda, yo sí me animo, me dice. Yo solo no puedo. Sí. Entonces, ahí viene otro ejemplo. Cada vez que busques servir, también ayuda a otros a que sirvan. No solo sirvas tú, sino que tu servicio despierte a otros que también quieren ayudar. Y entonces este papá y yo, pues pusimos 6 pizarras en 6 aulas y después de eso nos dijeron, mire que también nos hace falta arreglar esta clase, que queremos hacer un proyecto, que no sé qué, que no sé cuándo.
Y yo digo, bueno, pues cuenten conmigo. La siguiente semana fui, ayudé, y total de que como ya había ayudado con una cosa, ayudé con otra y ayudé con otra, pues esta semana me han pedido dos cosas, ¿sí? Una es que ayude a crear un podcast donde los niños van a aprender oratoria, aprender a comunicarse desde el respeto. Y bueno, grabamos un primer episodio y los profesores están contentísimos, los niños están contentos y ya hay niños que van a ir a grabar el podcast de esta semana que viene y están súper emocionados de cómo tienen que hablar, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que pararse. ¿Y qué pasó? Que debido a todo eso, que empezó poniendo una pizarra, que tal vez tú podrías decir, bueno, ¿y a mí qué? Bueno, pues ahora, esta semana me han pedido, no solo los profesores, no solo el director, sino que como 8 o 9 o 10 padres de familia, que si yo me podía ofrecer como voluntario para ser parte de la asociación de familias de alumnos del colegio, ¿sí? Que aquí se llama AMPA o AFA, pues me han pedido que ayude. Y vengo yo y me pongo, bueno, ¿y qué hay que hacer? Pues miren, hay que crear unos estatutos, miren que hay que registrar una asociación, miren que hay que hacer no sé qué cosa. Y vengo yo y me pongo a hacerla. Hicimos los estatutos, hicimos el acta fundacional, hice todo, todo. Bueno, al día siguiente los presenté y todo. Y cuando ya empezaron a decir, bueno, ¿y quiénes van a estar en qué cargo? Ellos mismos dicen, no, pues nosotros queremos que William sea el presidente de la asociación. ¿Y por qué le digo yo? Si ustedes llevan más años que yo aquí, yo soy nuevo. No, porque tú ya has demostrado que eres de los que ayuda, de los que cuando ve que se necesita algo, podemos contar contigo. Entonces, mejor que estés tú que cualquiera de nosotros. Entonces, cuando tú estás sirviendo, estás convirtiéndote en la persona a la que la gente va a admirar y a la que la gente va a ver con respeto porque eres de las personas que está dando en vez de ser de los que está criticando. ¿Sí? Entonces, en la escuela hay muchas cosas por mejorar, en la escuela hay muchas cosas que se pueden hacer, pero pocos papás se involucran, ¿sí? Todos los papás dicen, sí, es que debería de hacer tal cosa, es que debería de hacer no sé qué cosa, es que deberían de tener esto para los niños. Y yo digo, pero ¿cuántos vienen y ayudan para provocar que eso pase? Y resulta que al final de 300 niños, pues tal vez somos 10 papás los que hemos dado un paso al frente y hemos dicho, bueno, pues que cuente con nosotros el colegio para poder hacer las mejoras que se puedan hacer aquí en la escuela, ¿sí? Entonces, ¿por qué te comparto todo esto? Porque pues una cosa es predicar de la teoría, una cosa es predicar un versículo y otra cosa es predicar con tu ejemplo, ¿sí? Y si yo te digo que servir con humildad, servir con amor, es lo que te va a poner a tener la identidad correcta, a tener la autoridad del reino de Dios en tu vida y que cada vez que tú buscas oportunidades de servir, Dios te va a levantar tu nombre. Dice que el don del hombre le abre el camino, entonces Dios quiere abrirte camino, pero Él quiere que muestres tus dones, tus talentos, Él quiere que los muestres sirviendo, ayudando a la gente a mejorar en algún área de su vida. ¿Sí? Entonces, tú quieres que Dios te abra camino en donde estudian tus hijos, en una empresa que siempre has querido trabajar, con unos amigos que siempre has querido jugar en su equipo. Empieza sirviendo, empieza ayudando a resolver algo que pues ahí están esperando que alguien ayude. Sé tú la persona que llega ahí y que antes de que le digan, mira, sí, te queremos aquí con nosotros, que te vean sirviendo y ayudando, ¿sí? Y siendo parte de la solución y no ser parte del problema, que es la mayoría, ¿sí? Entonces, yo te quiero dejar con esos 5 puntos hoy. Número uno, reconocer tu identidad en Cristo te activa para vivir en autoridad en el reino de Dios. Cultivar una vida de oración y comunión. Conocer y meditar la palabra de Dios para que haya fundamento correcto en tu corazón. Vivir por fe y no por tus propias fuerzas o por tu propia inteligencia. Y número 5, sirve. ¿Sí? Dice el que no vino a servir no sirve para vivir. ¿Sí? Entonces yo te invito a que sirvas de corazón, que uses los talentos que Dios te ha dado para poder
aportar valor a la gente que está a tu alrededor, porque Dios nos mandó a hacer la luz y hacer la sal de esta tierra. Y yo creo que no hay mejor manera de llamar la atención que sirviendo, ¿sí? Hay mucha gente que mucho bla, 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 y sí, llama la atención, pero dice, cuando se dan cuenta que solo son palabras y esas palabras no están acompañadas de acciones, pues la gente no ve a un líder, no ve a un servidor, sino que ve a alguien que se está quejando, que está criticando. Así que inclina tu rostro, ¿sí? Y hagamos una oración juntos para, si tú hoy eres primera vez que te conectas con nosotros, pues quiero acompañarte para que la autoridad del reino de Dios sea depositada en tu corazón a través de estos 5 principios que te he compartido hoy. Y para todos los que ya escuchan estas enseñanzas, pues quiero que sigamos poniendo fundamento correcto en nuestro corazón para seguir creciendo en fe, para seguir creciendo en sabiduría, ¿sí? Recordemos que la palabra dice que si alguno de nosotros necesitamos sabiduría, no dice que la busquemos en un supermercado, que la compremos por Amazon, dice pídasela a Dios y Él se la concederá sin ninguna limitación, ¿sí? Él quiere hacerte un hombre, una mujer más sabio. Pero Él quiere que practiquemos esto, ¿sí? Que le busquemos en oración, que conozcamos su palabra, que reflexionemos qué nos quiere decir, para qué es que Él quiere depositar en nosotros autoridad, para qué es que quiere poner en nosotros el poder de crear como Él ha creado todo lo que ha creado, ¿sí? Entonces, Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, en esta tarde, en esta mañana. Gracias porque tu palabra, Señor, son semillas que caen en nuestro corazón y hoy nos disponemos, Señor, a hacer tierra fértil para recibir estas semillas y para que esas semillas, Señor, empiece a echar raíces, empiece a profundizar, Señor, en nuestros corazones para poder recibir, Señor, el entendimiento, el discernimiento que pondrás en nosotros para entender tus tiempos, para entender cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad. Así que hoy, Señor, oramos y para todos los que se conectan por primera vez, una de las decisiones más sabias que puedes hacer a lo largo de tu vida es rendirte, como dije yo. Yo hubo un momento a los 32 años que le dije, Señor, me rindo, ya he vivido a mi manera y no me ha funcionado, así que te entrego el control, ¿sí? Así que yo te quiero acompañar en una oración, ya sea que la hagas por primera vez o que te reconcilies con el Señor. Tú le puedes decir, papito, hasta el día de hoy he vivido a mi manera. Reconozco que no he vivido una manera que te glorifique a ti. Así que hoy te pido perdón por todas las malas decisiones que he tomado. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de aquí, Señor, quiero vivir confiando en ti, en tu palabra, para que sea lumbrera a mi camino y que cada decisión que tome aquí en adelante sea guiada por el poder y por la autoridad del Espíritu Santo que depositas en mí cuando yo empiezo a vivir en Cristo Jesús. Gracias por darme una nueva identidad. Gracias por darme, Señor, la oportunidad de ser una nueva criatura. Gracias porque tu palabra dice que las cosas viejas pasaron, que aquí todo es hecho nuevo y hoy recibo ese regalo que solo por gracia se puede recibir. En el nombre de Jesús, quiero vivir para ti y quiero vivir en la eternidad contigo cuando ya no esté acá. Si tú hiciste esta oración por primera vez, déjame felicitarte. Es una de las mejores decisiones que vas a tomar a lo largo de tu vida. Y otra decisión muy importante es que tú te conectes a una iglesia local donde tú le puedas servir a Dios y le puedas servir a tu comunidad, ¿sí? Así que te invito a que no camines solo los primeros pasos que vas a dar como creyente. Te invito a que lo hagas acompañado de alguien, ¿sí? De un amigo, de un líder, de un familiar, de alguien que ya es familia en Cristo, que te ayude a dar esos primeros pasos, ¿sí? Y si tú por cualquier motivo no tienes a nadie que dé esos primeros pasos contigo,
pues escríbenos y para nosotros será un privilegio ponernos en contacto contigo y acompañarte en el proceso y buscarte dónde es la familia más cercana que está donde tú vives para que tú te puedas integrar a la familia más grande que hay en el planeta, así que somos los hijos de Dios. Así que gracias familia, gracias por estar ahí, gracias por seguir nuestras enseñanzas. Recuerden que yo solo soy el mensajero. Lo que quiero es que tú y yo tengamos suficiente fundamento y palabra en nuestro corazón para que juntos podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y que tú y yo vivamos en los propósitos de Dios para nuestra vida, ¿sí? Dios ya tenía planes para ti y Dios ya tenía planes para mí desde antes que tú y yo naciéramos. Y lo único que pretendemos con hacer llegar estas enseñanzas hasta la comodidad de tu casa es que tú busques primeramente el reino de Dios, busques primeramente su justicia, que se te revele el plan de Dios para tu vida y que podamos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en ti para poder ser la luz y ser la sal de esta tierra y que podamos cumplir los propósitos de Dios mientras estamos acá, ¿sí? Así que gracias a todos. Si esto ha edificado tu vida, te invitamos a que lo compartas con alguien que tú conozcas, que le podría venir bien crecer en fe, crecer en conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, no solo por seguirnos, no solo por compartir, sino que también muchísimas gracias a los que hacen posible que exista este ministerio, ¿sí? Somos una iglesia pues que dependemos 100% de Dios y dependemos 100% también de las donaciones de las personas que Dios nos ha dado como familia para poder llevar la palabra a cada rincón del mundo. Así que gracias a todos por hacer que esto sea posible. Seguiremos haciéndolo con el mismo amor, la misma pasión que Dios puso en mí desde el primer día y seguiremos haciéndolo hasta que Dios me dé vida, porque sabemos que el gran mandamiento es llevar la palabra de Dios a todo el mundo, ¿sí? Así que ayúdame a compartir su palabra y a llevarla a personas que aún no han tenido un encuentro personal con Jesús. Así que gracias por estar ahí, les deseo un buen domingo, les deseo que tengan una magnífica semana y que donde quiera que estén, mi mayor deseo es que ustedes sean usados por Dios, que sean una extensión de Dios en el lugar donde tú vives, en el lugar donde tú trabajas, que tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos sean impactados por el cambio y la transformación que Dios está haciendo en tu corazón. Así que hasta la próxima.